Esta cátedra trata de explorar los pasos posibles, primero para enfrentar el legado de brutalidad y abusos a gran escala que nos dejó nuestra guerra civil, y segundo, para afrontar esa terrible realidad desde la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía que la sepultó. En los acuerdos de paz firmados en Chapultepec, el punto 5 se llamaba superación de la impunidad y se decía textualmente que las violaciones graves de los derechos humanos, cito, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley. Este acuerdo, firmado en Chapultepec, quedó interrumpido por la ley de amnistía. Se puede decir que dicha ley interrumpió en realidad el proceso de paz, porque una cosa son los acuerdos de paz y otra el proceso de paz que había empezado antes de los acuerdos y que continuaba después de ellos. También se puede decir que la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía reabre el proceso de paz. Eso me parece sumamente importante y para iluminarnos en este proceso hemos invitado a dos figuras que considero señeras en esta lucha universal y latinoamericana contra la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde el poder: Claudia Paz y Sidney Blanco. Aunque más adelante los presentaré particularmente a cada uno antes de que hablen, hemos seleccionado a dos personas que tienen una trayectoria clara frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestras historias centroamericanas, y no solo trayectoria, sino éxitos en la lucha contra la impunidad. Estamos seguros que ambos nos ayudarán a visualizar caminos en la lucha que queda por hacer en El Salvador para lograr que la verdad se establezca claramente, sabiendo que las víctimas concretas de nuestra historia tienen un valor ético, democrático y humano muy superior a los verdugos. Lograr también que la justicia reconozca esa verdad formalmente es parte indispensable cuando hay una comunidad de todos regida por valores y derechos. Esa comunidad que normalmente llamamos Estado y que ha sido también golpeada severamente por los crímenes de lesa humanidad. El sistema judicial, al mismo tiempo que reconoce esa verdad judicialmente, debe reparar a las víctimas y sancionar a los victimarios. Y desde ahí, desde esa devolución oficial de su dignidad a las víctimas, podemos hablar de reconciliación nacional. Porque un Estado, una nación, solo se puede reconciliar desde la verdad reconocida formalmente y desde la reparación de la ofensa contra la dignidad de las víctimas. Cuando después del asesinato de los padres jesuitas, el padre Miguel Francisco Estrada, sucesor inmediato de Yacuría como rector, exigía verdad, justicia y perdón, estaba iniciando los pasos de lo que hoy llamamos justicia transicional. Esa justicia que la Sala de lo Constitucional ha pedido que se lleve a cabo en El Salvador tras la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Sidney, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tus palabras y por la invitación para estar aquí en este evento que permite reflexionar sobre, como su nombre lo indica, sobre una realidad. En ese contexto, El Salvador se inserta en la aprobación de leyes de amnistía que se convirtieron justamente en un tropiezo muy fuerte en la transición hacia la paz. Y en realidad la amnistía, que es un instituto que puede ser analizado desde el punto de vista jurídico, también es un instrumento político utilizado para culminar unos conflictos armados. Es una herramienta reconocida en muchos ordenamientos jurídicos, incluso en el orden internacional, que sirve, como dice un autor, para calmar los espíritus agitados de los protagonistas de un conflicto armado. De manera que la amnistía en el derecho interno, en nuestro derecho interno, está constitucionalmente reconocido. La Asamblea Legislativa, dentro de sus atribuciones, está precisamente la de decretar amnistías por delitos políticos,
por delitos comunes conexos con políticos o por delitos comunes en el que hayan participado más de 20 personas. Antes de la finalización de la guerra, se produjo todo un largo proceso de negociación para la paz, en donde se trazaron 4 objetivos principales, que era finalizar la guerra, democratizar el país, respetar los derechos humanos y reunificar la sociedad, que era el compromiso institucional adquirido por el entonces gobierno. Así llegamos a los acuerdos de paz en 1992, el 16 de enero de 1992, e inmediatamente después se aprueba con el consenso de los diputados de turno la Ley de Reconciliación Nacional, que está orientada a beneficiar a quienes habían participado en la guerra, pero hace una salvedad, salvo, dice, aquellos que se señalen como perpetradores de graves crímenes por parte de la Comisión de la Verdad. Se trataba entonces de una ley de amnistía en 1992 limitada y condicionada. Limitada porque excluía del beneficio a aquellos que hubieran sido señalados por la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad comienza el trabajo investigativo justamente en 1992 y el 15 de marzo del año siguiente, en 1993, hace público el informe después de recibir muchas investigaciones sobre testigos, inspecciones, revisión de documentos, entrevistas, etcétera. Finalmente, la Comisión de la Verdad identifica 32 casos, que son para los comisionados los casos más relevantes, como dice el informe, cuya huella que ha dejado en la sociedad reclama el conocimiento público de la verdad. Si nos atenemos a aquella Ley de Reconciliación Nacional de 1992, significaría que estos 32 casos estarían excluidos del beneficio de amnistía. Sin embargo, la Asamblea Legislativa, 5 días después de haberse conocido el referido informe, aprueba la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que tiene unas características de absoluta, incondicional, amplia, general, que deroga la ley anterior y extingue las responsabilidades penales y civiles de todas aquellas personas que hayan participado, ya sea como autores, partícipes, cómplices. Prácticamente, tal como dice el padre Tojeira, con la aprobación de esta ley se interrumpe un proceso de transición hacia la paz. De manera que, una vez aprobada esta ley, se convierte en un obstáculo legal para continuar las investigaciones en aquellos casos más relevantes. Y las razones fundamentales que se tuvieron para decir que esta ley de amnistía es inconstitucional, se cuestiona en primer lugar que la Asamblea Legislativa al momento de aprobarla no realizó lo que llamamos el juicio de ponderación. El juicio de ponderación consistente en que, si bien es cierto, habían intereses contrapuestos en juego, no necesariamente tenía la Asamblea que decantarse exclusivamente por uno de ellos. Por un lado estaba el interés de la estabilidad política, de la paz, de la reconciliación, que son intereses que les corresponden a los estados preservar, pero por otro lado habían otros derechos implicados, y son los derechos de las víctimas, especialmente al acceso a la justicia, al conocimiento de la verdad y a la reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados. De manera que el tribunal reprocha el comportamiento de la Asamblea por no haber realizado el juicio de ponderación. Porque una amnistía con estas características de ser amplia, absoluta, incondicional y limitada, obviamente desconoce los otros derechos e intereses confrontados. Hace a un lado los derechos fundamentales de las víctimas y se decanta únicamente por aquello que llaman reconciliación, paz y estabilidad política. La Sala entonces cuestiona a la Asamblea Legislativa de haber dejado de lado, digamos, estos derechos muy importantes que son los derechos de las víctimas. Y tengo que decirlo con claridad, en esta sentencia, el punto central alrededor de quien gira el argumento son las víctimas. Las víctimas ha sido para el tribunal el punto neurálgico para decir que es importante escuchar a las víctimas. Es importante
promover una transición democrática en la que se respete la dignidad de las víctimas. Esa ha sido una razón de peso para declarar que la ley de amnistía es contraria a la Constitución. Y se dice expresamente que no pueden gozar de una ley de amnistía específicamente como 3 categorías de delitos o casos. En primer lugar, no pueden gozar de amnistía los 32 casos identificados por la Comisión de la Verdad, que comienza desde Monseñor Romero, desde el 1 de enero de 1980, hasta la finalización del conflicto armado. En segundo lugar, tampoco pueden gozar de amnistía los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional. Y en tercer lugar, tampoco pueden gozar de amnistía aquellos casos cometidos durante el gobierno que fue aprobado, debido que fue aprobada la referida ley, debido a que hay una prohibición expresa en la Constitución, el artículo 244, que prohíbe a los gobiernos autoamnistiarse por hechos cometidos durante el periodo presidencial en que se aprueba la referida ley. La Sala, en la sentencia, dictamina un mandato directo a la Asamblea Legislativa, porque una vez declarada inconstitucional, por las razones que he explicado, pasamos nosotros a analizar el efecto de esta declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Qué sigue a partir del reconocimiento expreso de que esta ley viola la Constitución? Y aquí se ordena a la Asamblea Legislativa 4 cosas importantes. En primer lugar, se le ordena a la Asamblea Legislativa que regule los medios para obtener información sobre los hechos acaecidos durante el conflicto armado y que sean objeto de investigación. Y el cuarto mandato a la Asamblea Legislativa es justamente una prohibición expresa, como lo hemos hecho en otras oportunidades, a la Asamblea Legislativa de repetir en una legislación, aun cuando se trate de regular la justicia transicional, la prohibición de repetir las frases declaradas inconstitucionales, es decir, la extinción absoluta de responsabilidades penales y de responsabilidades civiles. De manera que cualquier intento de la Asamblea de disfrazar una supuesta ley o que responda a una justicia transicional con disfrazarla de otra ley de amnistía, tiene expresamente prohibido repetir los términos de esta clase de ley que fue declarada inconstitucional. Estamos convencidos que la sentencia de inconstitucionalidad no resuelve por sí misma el problema, pero sí también estamos convencidos que su expulsión del ordenamiento jurídico habilita el camino y la posibilidad de un verdadero diálogo sincero hacia la paz, sin pensar necesariamente en largas condenas y reproches penales a los que acude la justicia penal tradicional. Estamos interesados, tal como se dice en la sentencia, en promover, en habilitar, en impulsar un verdadero mecanismo de transición hacia una verdadera democracia y a una verdadera reconciliación, en donde las víctimas sean voces autorizadas para contribuir en este complejo problema de transitar hacia la paz. Pero obviamente la realización de esto involucra a varios sectores. En primer lugar, obviamente, a las propias instituciones. La Asamblea Legislativa, que es el órgano político, debería y se espera, en virtud de la sentencia, que realice actos concretos orientados al cumplimiento de esta sentencia. Hoy por hoy no hemos visto, la sentencia fue dictada el 13 de julio, no hemos visto que ningún partido político haya abanderado este proceso delicado, importante, probablemente muy complejo, pero que es muy importante para concluir este episodio de la guerra y sus secuelas.
nosotros estamos convencidos que entre la mirada radical del derecho penal con la tradicional endurecimiento de la represión penal a través de penas prolongadas, por un lado, y entre el olvido y la impunidad, pues surge de manera vigorosa esta novedad para nosotros llamado justicia transicional. Esto es, en síntesis, el contenido de la sentencia contra la ley de amnistía. Insistir en que las víctimas son para nosotros, al analizar esta sentencia, que llevó mucho tiempo el análisis, mucha deliberación, mucho debate, porque decir lo que dijimos, que aunque no es creatividad de la Sala de lo Constitucional, pero decirlo así con toda su claridad es más de valentía que de conocimientos técnicos. Muchas de las cosas que están dichas en la sentencia son retomados de una abundante jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de la Comisión también Interamericana de los Derechos Humanos, así también de la jurisprudencia de otros tribunales que han pasado estas mismas experiencias, de manera que la Sala no crea nada nuevo, sino, como dice un compañero, la virtud que tiene esta sentencia es haber tenido el valor de decir las cosas de manera tan clara, de manera tan contundente como se dijo en la misma. Por otro lado, quiero expresar que yo soy un juez de carrera desde hace 20 años, he firmado muchas sentencias, muchísimas en los 20 años de ser juez, pero esta sentencia de ley de amnistía además me ha privilegiado y me siento muy orgulloso de haber contribuido a este proceso de paz que se espera que se inicie con la voluntad de todos los actores. Muchas gracias. Claudia Paz sabe de sobra lo que son los insultos y la persecución, incluso cuando ostentaba el cargo de fiscal general. Su experiencia de lucha, además de ser un ejemplo, nos muestra desde su caminar recto y comprometido con los pobres, la capacidad de llevar adelante los crímenes del poder. Y nos ilumina a todos en ese trabajo siempre arduo y permanente de construir la paz sobre las bases de la justicia. Muchas gracias, Claudia, y con ustedes, Claudia Paz. Muchísimas gracias por esas palabras, por esa presentación. Muchísimas gracias también a la UCA por la invitación, por darme la oportunidad de venir a El Salvador, un país para mí muy querido. Además, estar en El Salvador es casi estar en Guatemala, así que estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta tarde un esfuerzo que culminó con la sentencia en mayo del año 2013, pero que llevó muchísimos años de esfuerzos, de luchas, procesos que no hubieran salido adelante, y así lo voy a recoger en la ponencia que esta tarde presento, que no hubieran salido adelante sin la valentía de las víctimas, de los sobrevivientes del genocidio. Quizás un poco compartir la violencia que se vivió en Guatemala. Guatemala, al igual que El Salvador, sufrió un conflicto armado interno en el país. El nuestro duró 3 décadas y terminó en 1996 con la firma de los acuerdos de paz. Como ustedes, nosotros también tuvimos una comisión de la verdad que documentó las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra. Directamente documentó más de 40,000 casos y, uniendo los casos recogidos por la comisión con otros informes, llegó a la conclusión de que hubo entre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas más de 200,000 víctimas. La comisión señala que de estas víctimas 83% fueron mayas y 17% fueron mestizos. En cuanto a la responsabilidad,
Creo que las cifras son similares a la Comisión de la Verdad de El Salvador. Señala que 93% fueron responsabilidad de actores estatales y un 3% de actores no estatales. Y quizás un dato muy importante es que la comisión también concluyó que entre el año 1981 y 1983, en ciertas regiones del país se cometieron actos de genocidio. 10 años después de la firma de la paz, esa promesa de garantizarle el acceso a todos los ciudadanos y ciudadanas estaba muy lejos de ser cumplida. Hablábamos de cifras de entre 95 y 97% de impunidad en crímenes violentos. La inseguridad era un problema cotidiano, alcanzamos cifras de más de 6,000 homicidios al año. Y en realidad en aquella época había un clima de desconfianza, descreimiento en las autoridades de seguridad y de justicia. Por estas razones, el Estado de Guatemala en el año 2007 solicitó a Naciones Unidas la presencia en el país de una Comisión Internacional contra la Impunidad. Y la primera acción de la Comisión en Guatemala fue que acompañó el nombramiento de nuevas autoridades en el Ministerio Público, en el Ministerio de Gobernación, en la Corte Suprema de Justicia. Yo fui electa como fiscal general luego de que la comisión señalara que el anterior fiscal general tenía vínculos con el crimen organizado. Esto provocó que la Corte de Constitucionalidad anulara todo el proceso de nombramiento, se abriera un nuevo proceso, presenté mis documentos y fui nombrada el 10 de diciembre del año 2010. ¿Por qué menciono la presencia de la comisión en Guatemala? En realidad nunca tuvo competencia para los crímenes de la guerra, para las graves violaciones a derechos humanos que habían ocurrido en la década de los 80 y inicios de la década de los 90 en el país. Lo menciono porque este cambio en las cabezas de las distintas instituciones de justicia fue fundamental para que se generara una especie de sinergia entre la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Interior, que es el organismo a cargo de la Policía Nacional Civil, y la Fiscalía General o Ministerio Público, que permitió que avanzaran casos en contra de narcotraficantes, en contra de jefes de pandillas y también casos de violaciones de derechos humanos. Es decir, hubo un momento en el país, el año 2011, en el cual las más altas autoridades de justicia teníamos lo que se llama la voluntad política necesaria para llevar a cabo las transformaciones indispensables que permitieran que estos casos avanzaran. En realidad, como les mencionaba al inicio, las víctimas de la guerra en el país nunca renunciaron en su lucha por lograr la justicia. Y junto a este esfuerzo de las víctimas, yo mencionaría también diversas sentencias nacionales e internacionales que allanaron el camino para que los casos pudieran avanzar. Se estima que durante la guerra en los 3 municipios que conforman la zona Ixil, Nevaj, Chajul y Cotzal, hubo 5,000 muertos de una población de 40,000 habitantes. En la época en que fue jefe de Estado Ríos Montt, desde marzo del 82 hasta el segundo golpe de Estado, fueron 1,771 víctimas documentadas con nombre y apellido, y respecto de los cuales, respecto de muchas de ellas, teníamos evidencia forense. Esta evidencia se presentó a juicio a través de peritajes de los antropólogos forenses que habían realizado las exhumaciones. Un tema muy importante era demostrar que se trataba de población civil. Presentamos también más de 100 testigos sobrevivientes de la guerra y
Quizás uno de los momentos más emotivos durante el juicio fue en el momento en el que declararon 10 sobrevivientes de violencia sexual. Había sido sumamente difícil encontrar a estas mujeres, había sido sumamente difícil lograr que testificaran. Había sido una labor de muchos años de acompañamiento psicosocial la que permitió que tuvieran la fortaleza para presentarse a juicio, y habíamos pedido que esta declaración se hiciera a puerta cerrada porque a veces ni sus familias ni sus comunidades sabían la violencia que ellas habían sufrido. Y el tribunal nos dijo no. El testimonio de estas mujeres se tiene que hacer a puertas abiertas. Todos los testigos han declarado en una audiencia pública, ellas lo tienen que hacer así. Y yo recuerdo cómo discutíamos esa tarde, renunciamos a esta prueba, no las vamos a someter a una revictimización, es mejor, bueno, es una prueba muy importante, pero más vale la pena resguardarlas. Y recuerdo que un compañero me decía, ¿y por qué no les preguntamos? Son muchísimo más fuertes de lo que nosotros pensamos. Y así fue. Les preguntamos a las mujeres y ellas decidieron declarar. Presentaron su testimonio frente al perpetrador, frente a Efraín Ríos Montt. La estrategia fue que cubrieran su rostro con un chal y que las 2 filas de la Corte Suprema de Justicia estuvieran llenas de mujeres para que ellas no se sintieran solas al momento de presentar su testimonio. Y luego de que ellas declararon, algo cambió totalmente. Se rompió el cerco mediático que había habido sobre el juicio. Era imposible que la ciudadanía no simpatizara, no sintiera el sufrimiento de estas sobrevivientes. Y creo que a partir de ahí, la cobertura nacional, la discusión de lo que estaba pasando en la audiencia fue muchísimo mayor. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, el 10 de mayo del año 2013, el Tribunal de Mayor Riesgo A dictó la sentencia en contra de Efraín Ríos Montt y lo condenó por el delito de genocidio. Es, como ya se dijo, una sentencia histórica, es una sentencia la única que se ha logrado en contra de un ex jefe de Estado por este delito en un tribunal nacional. La Corte de Constitucionalidad días después anuló este juicio. La anuló por razones que no compartimos, por violaciones al derecho de defensa provocadas por un litigio malicioso de los defensores, y tampoco compartimos esta sentencia porque en Guatemala, como imagino acá en El Salvador, la competencia, la intervención de un tribunal constitucional es extraordinaria. Solamente puede intervenir cuando se han agotado todos los otros recursos, y aquí la Corte de Constitucionalidad entró directamente al litigio, parecía una parte más que estaba litigando el caso. ¿Qué ocurrió luego de la sentencia? Por una parte, ha habido un esfuerzo enorme por negar lo que ocurrió. Al ponerse en el centro de la discusión social las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Guatemala y nombrarse como genocidio, al tener que confrontarse la sociedad guatemalteca que había pretendido ocultar o minimizar, muchos grupos de poder trataron de borrarlo. Incluso tuvimos un decreto del Congreso que decía, decreto que en Guatemala no hubo genocidio, lo cual por supuesto era una violación absoluta a la división de poderes en una democracia. Sin embargo, paradójicamente, el juicio tuvo un efecto social muy importante. Una encuesta realizada por una revista en el país determinó que alrededor del 80% de los entrevistados sabían sobre la discusión de si hubo o no genocidio en Guatemala.
un 36% consideraba que no hubo genocidio, pero un 47% consideraba que sí. Otra consecuencia es que aquellos ciudadanos y funcionarios que intervenimos en el proceso sufrimos una inmensa campaña de desprestigio, una persecución penal espuria. A nosotros y a nuestras familias se nos acusó de ser guerrilleros, de ser terroristas, de ser vividores, cuando lo único que hacíamos era cumplir con nuestra obligación en la ley. Podríamos decir que ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda después de la sentencia de la anulación del juicio? Estamos esperando. Actualmente no es que el caso no siga, si bien Efraín Ríos Montt fue declarado interdicto, está en la espera de un nuevo juicio por aplicación de medidas de seguridad, que es un procedimiento especial en Guatemala, y el jefe de inteligencia esperamos que se enfrente a un juicio ordinario por los mismos cargos. Pero yo quiero terminar mencionando que para mí, sin duda, las cosas cambiaron en Guatemala. Un cambio importantísimo es que se rompió la idea de que existían intocables en el país, de que todas se afirmó la idea fundamental en un Estado de Derecho, y es que todas las personas somos iguales ante la ley y todas las personas estamos sometidas a la justicia. Era inimaginable en el país que un ex jefe de Estado, la persona que en un momento dado reunió los tres poderes, porque fue por un golpe de Estado, o sea que no existía el Congreso, era el jefe del Ejecutivo y además creó los tribunales de fuero especial, el que había ordenado que todos estos hechos ocurrieran, enfrentara a las víctimas y las enfrentara con verdad y con justicia. Por primera vez en el país, las víctimas se pudieron sentar frente al perpetrador y decirle: usted nos causó este sufrimiento, lo que usted hizo está mal, somos personas, no somos animales, vea lo que nos hizo. Y yo creo que no solo el hecho del juicio, sino la sentencia, que un tribunal dijera esto está mal, tuvo un inmenso efecto reparador para las víctimas. Y es, creo, otro de los efectos, otra de las situaciones que cambió luego del juicio y la sentencia. Si les preguntamos a los sobrevivientes del genocidio ahora, ellos afirman que la sentencia tiene un valor, que es la herencia para sus hijos. Pero más allá, de alguna manera, el juicio y la sentencia de alguna forma restableció una ciudadanía que durante décadas les había sido negada. ¿Cómo era posible que hubieran sufrido las más graves violaciones a los derechos humanos y que la justicia del país les hubiera dado la espalda? Y también cambió la forma en que ellos eran percibidos por el resto de la población en Guatemala. Quienes presentaron la querella, quienes testificaron en el juicio, ahora son héroes de la justicia en sus comunidades y yo creo que también para buena parte del país. Y en tercer lugar, algo más que cambió es que los fiscales y los jueces valientes que presentaron el caso, que dictaron la sentencia, ejercieron un poder que creo que no sabían que tenían. Y lo ejercieron de tal forma que ha permitido que nuevos casos se presenten ante la justicia. El mismo juez que ordenó que Efraín Ríos Montt fuera a juicio es el juez que
motivó prisión en contra del expresidente Otto Pérez Molina. Y esto, los casos que vemos ahora, en contra de el expresidente, la ex vicepresidenta, la mitad de su gabinete de gobierno, sin duda para mí tuvieron una relación con el juicio, con el poder que ejercieron estos funcionarios, un poder que se ejerció con absoluto respeto al Estado de Derecho. Y una cuarta consecuencia, y con eso termino, luego de la anulación del juicio, luego de que se recortara mi periodo como fiscal general, luego de unas elecciones de magistrados a Sala y a Corte Suprema de Justicia que fueron muy cuestionadas, luego de que en febrero del 2015 el entonces presidente anunciara que no se iba a prorrogar el mandato de CICIG en el país, lo que ocurrió, que también es un hecho histórico para un país como Guatemala, es que los ciudadanos salieron a la calle en un acto de libertad de expresión a defender la justicia. Sobre todo eran jóvenes, eran estudiantes, y marcharon todos juntos. Un país como Guatemala, donde durante décadas había reinado el silencio y la autocensura, al fin se desbordaban los ciudadanos en la calle porque creo que comprendían lo que estaba en juego, comprendían el inmenso retroceso que iba a significar para el país si es que se permitía que, por ejemplo, se expulsara a la CICIG de Guatemala y se limitaran todos los cambios. Así que, sin duda, y a pesar de que aún estamos esperando un segundo juicio, yo estoy convencida de que los casos, la posibilidad de juzgar el caso por genocidio y otros casos de graves violaciones a derechos humanos en el país ha significado un avance inmenso para el Estado de Derecho en Guatemala. Muchas gracias. Vamos ahora a tener una sesión ya más breve. Le vamos a dar Sidney Blanco para que haga una síntesis de respuesta a las preguntas que ha tenido y después le daremos su turno a Claudia Paz. ¿Cuál es el plazo expresado para que se retomen los mandatos contenidos en la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía por parte de la Asamblea Legislativa? Y de una vez hace otra pregunta que dice, ¿qué sucedería si las medidas legislativas adoptadas por la Asamblea Legislativa en torno a esta sentencia fueran vulneratorias de los mandatos en ella contenidos? Siempre hemos discutido en el tribunal, por la experiencia y por el conocimiento que ya tenemos de los políticos, que cuando el tribunal fija plazos específicos, nos corremos el riesgo, digo, de que se llegue el plazo y no cumplen. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene un tribunal constitucional? Aquí hemos escuchado de todo, ¿no? Hemos escuchado a una presidenta de la Asamblea decir, bueno, métanme a la cárcel si no cumplo, que es una cuestión a las que todavía el tribunal no ha hecho análisis sobre esas consecuencias frente al incumplimiento. Lo que sí hemos considerado es que, transcurrido un tiempo razonable, realizar una audiencia de seguimiento a efecto de verificar de qué manera los destinatarios de esta sentencia están dando cumplimiento a la misma, en un plazo que no está fijado en la sentencia, pero en cualquier momento la sala puede considerar un plazo razonable para conocer de qué manera la están cumpliendo. Y la otra pregunta es, ¿qué sucedería si las medidas no fueran en los términos de la sentencia? También este tema ya hemos tenido experiencia
de qué ocurre si la Asamblea legisla, pero no de la manera que se dice en la sentencia, sino de otra manera. Y ya hemos emitido también muchas resoluciones en donde hemos dicho expresamente que se tiene por no cumplida la sentencia y que por lo tanto se le ordena a la Asamblea repetir, digamos, una norma regulatoria. Ya ha pasado, por ejemplo, en las elecciones de funcionarios de segundo grado, en donde se establecen unos parámetros, vuelve a cometer el vicio y la sala ha tenido que decir que no se ha cumplido la sentencia. Pues lo mismo podría ocurrir acá, que si no se atiende los parámetros de la sentencia y emite una normativa que contenga los mismos vicios, pues simplemente decir que no son esos los términos en que debe de cumplirse. Muchas gracias. Y pasamos ahora pues a la serie de preguntas de Claudia. Si es necesaria una CICIG acá en El Salvador para investigar la corrupción, al igual que en Guatemala. No puedo yo evaluar la situación de El Salvador. Cada país tiene sus particularidades, sus fortalezas, los procesos, los avances, los retrocesos. Lo que puedo compartir con ustedes es que su presencia en Guatemala ha sido fundamental, que no se hubiera logrado lo que se ha logrado sin CICIG en el país. Que se dice que sustituyó a la institucionalidad nacional, eso no es cierto. Su presencia en Guatemala ayudó a fortalecer al Ministerio Público, ayudó a fortalecer a la Policía Nacional Civil, ayudó también a fortalecer a los jueces de mayor riesgo. Es decir, su presencia ha contribuido a una transformación de la justicia impensable. Ahora tiene límites y no puede permanecer siempre en Guatemala. Y por eso es fundamental que se aprueben las reformas constitucionales que acaba de presentar para garantizar la independencia de la Fiscalía y la independencia del Poder Judicial. Muchas gracias, Claudia. Vamos a darles un gran aplauso a nuestros dos ponentes. Y no me queda más que agradecerles a todos ustedes, especialmente a ustedes también, Sidney y Claudia, porque han dejado preguntas sin responder. Cuando no se tienen preguntas sin responder, generalmente se queda uno totalmente paralizado. Cuando se generan preguntas, incluso las que no se responden, uno se puede comprometer con la transformación que necesitamos. Y ciertamente la derrota de la impunidad, tanto la previa a estos tiempos actuales y característica de la guerra, como la impunidad que sigue existiendo en el país, son tareas de todos y todas. Que estas preguntas generen justicia, paz y cambio real en El Salvador. Muchas gracias por su presencia. Terminamos.